Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este su espacio tecnológico, donde vamos a tener la oportunidad de aprender una nueva medición. Y precisamente vamos a hablar del proceso de conexión de un megómetro para medir el aislamiento en un motor eléctrico. El tipo de megómetro que vamos a utilizar en esta ocasión será un megómetro tipo análogo. Y para efecto tenemos un motor que ya tiene elaborada su conexión interna de las bobinas y solo tenemos las puntas de salida listas para efectuar la medición. Acompáñenme en el proceso. Tenemos el aparato tipo análogo. Este aparato pues ha sido manejado por mucho tiempo en las industrias. Existe un aparato llamado digital, pero vamos a aprender ahora cómo conectar este. Tenemos acá el display o la pantalla donde esta aguja se va a mover ya sea a la izquierda o a la derecha dependiendo el tipo de medición y el comportamiento que se tenga cuando conectamos las puntas en el motor. Tenemos lo que es la perilla para seleccionar si vamos a medir ohmios o vamos a medir megaohmios. Vamos a aclarar que para el caso de medir resistencia de aislamiento o para medir humedad en un motor, vamos a seleccionar la perilla en la parte donde dice megómetro. Otra parte muy fundamental de este aparato es esta manivela, que al moverla se encargará de generar un voltaje, que este voltaje será emitido por estas salidas donde hemos de conectar estas puntas y así sucesivamente. Ese voltaje será inducido o conectado directamente al motor para efectos de la medición. Tenemos entonces esta parte que son los bornes de salida o los bornes de conexión de las puntas. Acá tenemos un rayito que nos indica que debemos de considerar que ahí hay salida de voltaje. Es decir, debemos de tener mucho cuidado que cuando movemos esta manivela no debe haber contacto con nosotros en las puntas, porque podemos recibir una descarga eléctrica. Estos botones que observamos aquí son los que han de permitir el anclaje seguro de las puntas, ya que si nosotros queremos introducir una punta de esta manera no va a ser posible. Es necesario presionar y a la vez empujar la punta para que ésta esté debidamente anclada. Entonces tenemos aquí lo que es el estuche para un uso industrial, para uso duro. Entonces un estuche que es muy fuerte. Entonces tenemos aquí ahora el motor. Ya había mencionado que tenemos las puntas ya listas para ser medidas. Entonces vamos a hacer caso de que tenemos el motor ya listo para medir, para instalar, pero no sabemos si el motor estaba en una bodega, estaba guardado, no sabemos en qué condiciones se encuentra. Así que nos queremos asegurar de que está húmedo o si la resistencia del aislamiento de la bobina está en buenas condiciones. Vamos a ver el proceso de conexión en este momento. Tomamos la punta o las bananas en algunos casos, que es un nombre común que se les va a encontrar, y la vamos a introducir acá. Dice Earth, lo que es la banana negra o la que es la tierra. La introducimos, ya la tenemos y buscamos un punto de amasa del motor. Puede ser un tornillo o puede ser algún punto que nosotros deseemos ubicar. Si el motor es un motor nuevo pero que necesita ser medido, hemos de buscar un punto óptimo para que haya una buena conexión. Entonces en este caso lo vamos a hacer en este tornillo. Luego vamos a colocar
la siguiente punta, en esta salida donde dice line, vamos a presionar para poder introducirlo y vamos a hacer la medida por fases. Supongamos que acá tenemos la fase A, fase B y fase C, pero en el caso pues no sabemos cuál es el orden de las fases, pues vamos a elegir una al azar y vamos a empezar por el color negro. Es necesario que al momento de efectuar la medición estas puntas no tengan contacto y tampoco nosotros debemos tener contacto con esta parte ni con la carcasa del motor, ya que recuerdo podemos recibir una descarga. Pues vamos a colocar acá las puntas, ya todo está asegurado, y vamos a generar voltaje para inducirle y vamos a tomar un criterio. Si la aguja se mueve hacia la derecha, hacia esta parte, vamos a considerar de que el motor estará en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque en la escala de abajo tenemos megaohmios y en la escala de arriba tenemos ohmios. Entonces vamos a ubicarnos en la escala de abajo, que tenemos 0 hasta 500. ¿500 qué? Megaohmios. Entonces, si el motor registra, si el aparato registra una lectura, vamos a decir mayor a 1 megaohmios, podríamos dar la autorización de que el motor pueda ser conectado, aunque con unos riesgos. Sin embargo, si está mayor a 5 megaohmios, el motor estaría en condiciones mejores, aunque lo deseable es que el motor se ubique entre 100, 200, 500 o al infinito. Si el caso fuera en que es menor a 1 megaohmio o va hacia el 0, existe la posibilidad de que el motor esté húmedo o que alguna fase esté aterrizada. Si está húmedo o aterrizado, lógicamente vamos a tener que ordenarlo a que se le aplique mantenimiento. Entonces vamos a observar, vamos a aplicarnos ahorita voltaje y vamos a registrar y nos damos cuenta que el motor está entre 10 y 20. A medida de que va transcurriendo el tiempo, nos damos cuenta de que pudiese elevarse el valor. Aquí tenemos un promedio de 15 megaohmios en la primera fase. Ahora lo vamos a registrar. Quisiera que me acompañaran acá. Y en la fase 1 tenemos 15 megaohmios. Vamos a medir la fase 2 y la fase 3. Muy bien, la fase 2 será en este caso el cable color verde. Vamos a ver. Registra un dato de 10 megaohmios. Seguidamente, la fase 3. Este tiene un registro entre 18 megaohmios. En base a los criterios que hablamos con anterioridad, pudiésemos decir de que este motor está en condiciones para poder ser conectado. Ahora vamos a ver un caso donde alguno de los cables o la conexión interna pudiese estar aterrizada. Vamos a hacer esto intencionalmente y la vamos a colocar de esa manera y vamos a realizar la medición.
Vamos a ver qué sucede. Lo que sucede es que la aguja ahora se lanzó hacia la izquierda, buscando el 0, indicando que alguna fase está a tierra o que probablemente la resistencia de aislamiento ya está averiada y necesita ser aislada. El motor necesita mandarse a mantenimiento correctivo. Existen muchas inferencias a partir de esta medida, como las que ya mencioné con anterioridad. Sin embargo, lo primero que se debe hacer es verificar si el aislamiento, ya sea de las puntas de la conexión, en este caso que sucede que los técnicos por trabajo acelerado lo que hacen es no aislar bien la conexión interna en la caja y sucede este tipo de accidentes. Muy bien, tenemos estos casos. Luego desconectamos las puntas de lo que es el aparato y, como es debido, hemos de colocar las puntas en su lugar correspondiente para conservar siempre las partes principales de lo que es el aparato, porque también una buena medición tiene que ver con el buen uso y utilización de los aparatos de medición. Espero les sirva mucho para su aprendizaje y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.